Hola, bienvenidos a la presentación ponencia sobre el consentimiento de los menores en la normativa de protección de datos. Mi nombre es Susana Checa y soy doctorada en Derecho en el ámbito específico de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Y en esta ponencia me gustaría resaltar o reflexionar sobre la normativa de protección de datos y la realidad de los contenidos a los que acceden los menores en Internet y los canales a través de los que lo hacen, con la finalidad de fijar una posición sobre la validez del consentimiento de estos menores, independientemente de la edad en la que la legislación fija de forma efectiva este consentimiento. Si tenemos en cuenta el estudio realizado por Brage, Orte y Gordaliza, podemos ver que la edad de primer acceso a contenidos pornográficos en España ha bajado hasta los 8 años. Y a partir de los 14, este tipo de contenido es generalizado, es decir, podemos esperar que estos menores, cuando accedan a Internet, puedan ver escenas de bullying, de maltrato, de sexo explícito, de relaciones de dominación, y este es un contenido habitual para ellos. ¿Y cómo se produce el acceso? Ellos no buscan necesariamente o no acceden directamente a esta información, sino que el acceso se produce a través de contenidos de ocio, a través de los videojuegos, a través de redes sociales y a través de la publicidad online. Es decir, insistimos, no buscan directamente este contenido. Fundamentalmente debemos tener en cuenta las cookies. Debemos tener en cuenta en esta capacidad o no de consentir y en este acceso la actividad o la capacidad de generación de información a partir de los datos obtenidos por esa navegación en Internet de los elementos que hemos visto de acceso, de contenidos de ocio, videojuegos, redes sociales y publicidad online, el papel que juegan las cookies. Estas huellas, combinadas con los identificadores únicos y los datos que reciben los servidores, se utilizan para elaborar estos perfiles de personas físicas e identificarlas. Lo que si tenemos en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos y en concreto su considerando 38, considera un elemento de especial protección relacionada con los menores. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos, en su guía sobre el uso de las cookies, las identifica como una de las formas en que se lleva a cabo la publicidad en Internet y afirma que concentran la mayor inversión publicitaria al ofrecer una publicidad basada en esos hábitos de navegación, que por otra parte debemos decir que son bastante opacas para el usuario mayor de edad y, como no, para un menor. ¿Cuáles son las consecuencias de este acceso si tenemos en cuenta la tercera edición del estudio Menores y Seguridad en Red realizada por Internet Segura for Kids? Bueno, podemos ver desde daños psicológicos y emocionales, desinformación, manipulación y construcción de falsas creencias, establecimiento de conductas peligrosas o socialmente inapropiadas, daños para la salud física, anorexia, bulimia, inclusión en grupos y colectivos dañinos, adicciones e incluso gastos económicos, a pesar de que tanto el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea como nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales no condiciona el consentimiento para el negocio jurídico bajo el que o para el que se necesite un consentimiento adicional al hecho de que el menor haya consentido para el tratamiento de sus datos de carácter personal. Y sin embargo, a pesar de esta peligrosidad o de este riesgo que asumimos cuando los menores están navegando a través de Internet,
el artículo 7.1 de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos establece como regla algo que el reglamento determinaba como excepción. El reglamento considera que el menor de edad solo a partir de los 16 años puede dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal y que excepcionalmente los países podrían llegar a rebajar a 13 esa edad. Pues bien, en España se ha rebajado esa edad a los 14 años y solamente antes de estos 14 se necesitará el consentimiento de los padres o tutores legales. Se establece como una obligación para el responsable del tratamiento el que se realice los esfuerzos razonables para verificar que ese consentimiento efectivamente lo ha dado quien ostente la patria potestad o tutela. Pero veremos cómo a día de hoy esas medidas de seguridad se limitan a incluir una casilla en la que el menor puede indicar su edad o la edad que desee. Todo ello sobre un punto de partida, como decíamos al principio, de unos considerandos, de una filosofía o de un espíritu de la ley, en el que se dice que los niños merecen una protección específica en cuanto a sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos correspondientes o concernientes al tratamiento de sus datos de carácter personal. Y dicha protección específica se debe aplicar en particular a la obtención o la utilización de datos personales con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles, es decir, precisamente esas cookies sobre las que hablábamos al principio y que a día de hoy suponen la mayor inversión publicitaria si estamos hablando de Internet. Además, el consentimiento del titular de la patria potestad no será necesario en el contexto de los servicios de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños. Es decir, iniciamos el considerando 38 con una especial protección, pero terminamos diciendo que no será necesario el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela en el asesoramiento ofrecido directamente a los niños. Como decíamos, este considerando 38 se plasma en el artículo 8 del Reglamento General de Protección de Datos, donde dice que si el niño es menor de 16, el tratamiento se considerará lícito si el consentimiento lo autorizó el titular de la patria potestad tutela, no así, por lo tanto, cuando el consentimiento se aplique al artículo 6, apartado 1, letra A, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, pudiendo además los Estados miembros establecer una edad inferior a tales fines siempre que no sea inferior de 13 años. Nuevamente, con la obligación del responsable de verificar en ambos casos quién ha dado el consentimiento y sin que esta autorización por el mayor de 13 o de 16 afecte a las disposiciones generales del derecho contractual de los Estados miembros en cuanto a las normas relativas a validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño. Esta posibilidad, establecida en el artículo 8 del reglamento, pasa a nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos con esa edad mínima de un mayor de 14 años y en los casos en los que no llega a esta edad necesitaremos el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela. De hecho, la Agencia de Protección de Datos había propuesto bajar esta edad de consentimiento a los 13 años con la finalidad de homogeneizar la edad en la legislación española a distintos países europeos, no necesariamente de la Unión Europea, como por ejemplo Reino Unido o como por ejemplo Irlanda, en los que, casualidad, están establecidos los grandes proveedores de servicios de Internet. Es cierto que la agencia lo combina con la necesidad o el consejo de introducir formación específica sobre privacidad con los menores a partir de los 5 años. Llegados a este punto, creemos necesario realizar un breve repaso sobre la normativa en otras áreas del derecho y si tenemos en cuenta el Código Penal, se estableció la edad mínima del consentimiento sexual a los 13 años, edad que a día de hoy se tuvo que revertir, se incluyó específicamente los 16 años, siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Por lo tanto,
Si tenemos en cuenta la edad de consentimiento sexual, estaremos en los 16. A partir de los 14 es el responsable penal, pero se establecen medidas que no penas y contamos con una ley orgánica específica de responsabilidad penal del menor con especialidades respecto del régimen general que se aplica a mayores de 14 y menores de 18. En cuanto al Código Civil y la posibilidad de contraer matrimonio, la Ley de Jurisdicción Voluntaria establecía esta dispensa de edad a partir de los 14 años, pero se promulgó, se modificó esta ley suprimiendo esta dispensa e impidiendo que el menor de edad contraiga matrimonios hasta la edad de los 16 años, cuestión que entre otras organizaciones venía reclamando, por ejemplo, Save the Children, entre otras cosas para homogeneizar a otros países como Reino Unido, Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, donde la edad mínima es de 18 años. En Italia incluso se necesita, si es menor, una decisión judicial. Por lo tanto, la emancipación ya hemos visto que es necesario que el menor tenga 16 años cumplidos, pero podemos hablar de otros ámbitos como la posibilidad de pactar capitulaciones matrimoniales, hacer donaciones por razón de matrimonio en capitulaciones o fuera de ellas con autorización de su padre o tutor, prestar consentimiento en documento público o incluso realizar actos de administración ordinaria de sus bienes en las que se exigen estos 16 años o incluso la aceptación de donaciones por sí solos. Por lo tanto, vemos como en el ámbito civil normalmente son los 16 también esa edad. Vámonos ahora al Estatuto de los Trabajadores, donde la edad general para trabajar es de 18 años, pero los mayores de 16 que vivan de forma independiente podrán trabajar con el consentimiento de padres tutores o la persona que esté a su cargo, y los menores de 18, pero mayores de 16, que no vivan de forma independiente, lo podrán hacer con la autorización de padres o representantes legales. Por lo tanto, vemos que el pilar en la normativa de protección de datos es la necesidad de un consentimiento que no vale cualquiera. De hecho, ya no es válido el consentimiento tácito, casillas premarcadas, etcétera, sino que necesitamos un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca para aceptar ese tratamiento de datos. Es decir, que la persona que da su consentimiento ha entendido lo que significa ese tratamiento de datos personal. Pero ¿de verdad pensamos que un menor de 13, 14 años sobre el que no se pone ninguna restricción a la hora de facilitar ese consentimiento vaya a ser capaz de comprender la información proporcionada teniendo en cuenta sus condiciones de madurez o inmadurez, que en muchos otros ámbitos justifican esa necesidad de protección jurídica? Por lo tanto, a partir de 16 años podemos prestar consentimiento en documento público, emancipación, administración ordinaria de bienes, ser testigos en testamentos otorgados en tiempos de pandemia, capitulaciones matrimoniales, donaciones por razón de matrimonio, pero a partir de 14 basta con su solo consentimiento para acceder a este tipo de contenidos que, como hemos visto, son los que acceden los menores a través de Internet. Teniendo en cuenta esta responsabilidad del prestador, del responsable del tratamiento, pero que, según nos indica Jules Polestensky como director del Forum Future of Privacy Forum, en su conferencia internacional de protección de datos y privacidad, repasando el estado de la tecnología en cuanto a sistemas de verificación de edad, indicaba que las páginas web que solamente solicitan la edad como único requisito implican que se pueda mentir, cuando existen a día de hoy técnicas como la invitación a la red social por un igual, análisis sistemáticos, códigos de identificación o análisis biométricos que nos permitirían una mayor seguridad en cuanto al consentimiento efectivamente prestados por los menores. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier duda o planteamiento que quieran compartir a través de los sistemas que nos proporciona Nodos.